Hola, un saludo para todos. Continuamos con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy es el episodio número 16, ¿cierto? Cierto. ¿Qué es el 16? 17. 17, episodio número 17. Vamos a ver hoy lo que es el hombre, lo que habla el Catecismo de la Iglesia Católica del hombre. Para que se guíen, pueden coger su catecismo y vamos en el numeral 355. Vamos a hablar del hombre. Veníamos hablando de los ángeles, del mundo invisible, del mundo espiritual, pero antes de pasar a Cristo, que es lo que continúa para el siguiente episodio, vamos a pasar a hablar del hombre. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el hombre? Todos conocemos que Dios hizo al hombre en la historia del Génesis, o sea que vamos a basarnos mucho, vamos a tener muchas citas del Génesis en esta parte del catecismo. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Vamos a ver entonces qué dice en el 355. De hecho, dice lo siguiente: Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y esa cita la encontramos textualmente en Génesis 1, 27. El hombre ocupa un lugar único en la creación. Nosotros no sé por qué perdemos esa dignidad de ser creados especialmente por Dios y siempre estamos buscando que haya algo mejor que nosotros. El hombre fue creado especialmente por Dios. Es una de sus más grandes obras en la creación. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Eso quiere decir que solo el hombre de todas sus criaturas ha sido llamado a ser amigo de Dios, a compartir con Él, a estar con Él. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. El hombre es muy especial, el hombre es algo muy grande, es la creación más grande y hermosa que Dios ha hecho. Nos ha permitido acercarnos a Él desde la libertad y su amor nos lleva a darnos una amistad, un amor sincero de comunicación y de relación personal con Él. Miren que en el Catecismo, en el 357, nos dice algo también muy bonito, que dice lo siguiente: por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. ¡Qué bonito! No es solamente algo, sino que es alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a la alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. El hombre es muy importante en la historia de la creación. De hecho, hace parte casi del centro de esa historia. Y Dios nos permite tener esa posibilidad de tener esa relación. Somos personas, no somos algo, somos alguien. Y a través de la fe y a través del amor, libremente nosotros elegimos tener una relación personal con Dios. Entonces es algo muy bonito. Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. O sea, cuando viene Cristo al mundo, y solo a través de Cristo podemos entender el misterio del hombre con la historia de Adán, donde Adán es el primer hombre, el primero que es humano, y luego viene un segundo Adán, que es Cristo, que como él mismo lo dijo, estuvo del principio y también es el fin. El primer hombre comete un pecado en contra de Dios, abusa de su libertad, y ese segundo Adán, que es Cristo,
que él mismo dice que está antes, es el antes y el después, nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios y volver a tener esa posibilidad de hacer crecer nuestra alma a una espiritualidad tan alta que nos lleve a la santidad. Entonces miremos que siempre el hombre ha sido algo especial desde su origen y desde la humanidad. Miren que el 361 dice algo bien bonito, dice lo siguiente: esta ley de solidaridad humana y de caridad, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas, los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos. Todos somos hermanos de sangre y en amor y en unión hacia lo que es la creación de la humanidad. En el 363 encontramos un parágrafo bien bonito que dice: a menudo el término de alma... bueno, hay que mirar una cosa importante. El ser humano tiene algo de lo más hermoso que tiene la creación, y es que tenemos cuerpo y alma. Es la unión de lo espiritual y lo material. Es de los pocos, yo diría que el único ser que tiene la posibilidad de tener el alma y el cuerpo en unidad. El espíritu grande de divinidad con la parte corporal de la creación. Entonces miren que en el 363 dice lo siguiente: a menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana, a toda la persona humana en su totalidad, pero designa también lo que ya hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios, el alma, que significa el principio espiritual en el hombre. Esa alma es ese soplo que Dios da a ese muñeco de barro que realmente trae la vida, que es lo que hace que nosotros tengamos un momento especial de vivir, de sentir, de unión entre el cuerpo y el alma que nos lleva al espíritu. Aquí nos dice algo muy interesante en el 364, y también ahí citan, yo veo por aquí, 2.17, citan en el Concilio Vaticano II algo que es bien especial. Miren lo que dice: el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu Santo. Por eso nosotros somos llamados a cuidar nuestro cuerpo, por eso nosotros somos llamados a respetar nuestro cuerpo, por eso somos llamados a no infligir daño al cuerpo, y por eso el suicidio no cabe como una posibilidad de salvación. Miren lo que viene: uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él, estos alcanzan su cima y eleva la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y ha de resucitar en el último día. En el 365 nos habla un poco de lo que es el alma y el cuerpo, y nos dice: la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo en su cuerpo humano y viviente, en el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Esto nos trata de decir
que el hombre es uno solo en espíritu y en físico, en cuerpo y alma. Es lo que nos hace hombres, que no somos ni del mundo espiritual ni del mundo material. Somos una unidad del espíritu y la materia que nos hace completamente especiales. Tener el don de lo espiritual, pero también la sensación y los sentidos de lo material, de lo corporal. Nos permite sentir, palpar, tener todos los 5 sentidos, observar, lo que nos hace tener una relación con otra persona, que nos hace personales y nos permite tener esas relaciones que solo lo podemos tener a través de ese cuerpo, y no esa relación con Dios que lo podemos tener a través de ese espíritu. El hombre es una unidad de cuerpo y de alma. En el 367 nos dice: a veces se acostumbra a distinguir entre el alma y el espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero en el espíritu, el alma y el cuerpo sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. El espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural. Nuestro espíritu es lo que nos lleva a todos nosotros a tener un fin sobrenatural, un fin que lo explicamos más adelantico, de santidad, que nos acerca a esa divinidad de Dios y nos lleva a la vida eterna, y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. Es lo que nos permite tener una unión y que nos permite trascender a esa unión con Dios. El hombre y la mujer los creó. Vamos a mirar una cosa bien interesante. El hombre y la mujer, para el catecismo, somos iguales. Uno es el complemento del otro. Hay una parte bien bonita donde dice: el hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad, tanto que personas humanas, y por otra, en un ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre, ser mujer es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios, su creador. El hombre y la mujer son con la misma dignidad imagen de Dios. En su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del creador. Para Dios no hay distinción entre hombre y mujer. Hay una igualdad. La Iglesia Católica nos muestra que existe una igualdad entre hombre y mujer. En el 370 dice que Dios no es esto me parece muy bonito, porque hay una pelea que hay entre el género, que entonces Dios hombre, que no, que entonces Dios es mujer, que porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Pero no, Dios no es humano, Dios es Dios. Dios es espíritu, y porque Dios es espíritu no hay sexo. Miren en este punto, Dios no es en modo alguno a imagen del hombre. Ojo, que ese error lo cometemos mucho. Todos creemos que Dios es como nosotros. No. Nosotros somos imagen de Dios. No, Dios es imagen del hombre. Cuidado con eso. No es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro, en el cual no hay lugar para la diferencia de sexo. Pero las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios. La de una madre, la de un padre y la de un esposo. Qué bonito. Miren entonces, en el Génesis 2:23 encontramos que el hombre es creado uno para el otro, y que en el Génesis 2:18 dice que ninguno de los animales, dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda adecuada. Ninguno de los animales es una ayuda adecuada para el hombre.
Dios crea a la mujer para hacerlo un complemento, para darle un apoyo, para darle una ayuda. Por eso, cuando el hombre encuentra a su mujer, debe buscar a alguien que le ayude, alguien que lo apoye, alguien que lo lleve a trascender, alguien que lo acerque a la divinidad, alguien que lo acerque a ese complemento entre hombre, mujer y Dios, que a través del matrimonio te lleva a la sabiduría de lo que es la santidad y la vida eterna. Tienes que elegir a alguien que te complementa, que te ayuda a crecer. Dice, bien bonito aquí en este numeral, en el 371, al final dice, el hombre descubre en la mujer como un otro yo, de la misma humanidad. Y en el 372 dice algo que dice, el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, no que Dios los haya hecho a medias e incompletos, a medias e incompletos, no. Los ha creado para como una unión de personas, en las que cada uno puede ser una ayuda y un complemento para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto a personas. No es que uno domine al otro, no, son iguales en cuanto a personas, huesos de mis huesos, y complementarios en cuanto a masculino y femenino. Somos complementarios, es algo bien especial. Vamos a ver entonces el hombre en el paraíso. ¿Cómo fue esa creación del hombre en el paraíso? Y hablamos de que en el 375 la iglesia dice o ha interpretado de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico del Nuevo Testamento y de la tradición, y enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Nosotros, desde nuestros inicios, fuimos construidos en la santidad y en una justicia completamente original. Era un regalo, o es un regalo impresionante. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Nosotros iniciamos en nuestra creación una cercanía muy grande con la divinidad y con la justicia original, cercanos en su complemento a Dios. En el 376 dice lo siguiente: por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban favorecidas y fortalecidas. Mientras permanecéis en unidad divina, o sea, con Dios, el hombre no debía ni morir ni de sufrir. Nosotros no fuimos creados en sus inicios con la intención de morir ni de sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último la armonía entre la primera pareja y toda la creación construida, el estado llamado, o a eso se le llamaba, justicia original. Y el dominio del mundo que Dios había concebido al hombre sobre todo lo creado desde el comienzo, se realizaba ante todo dentro del mismo dominio de sí, o sea, tenía libertad. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser para ser libre de triple concupiscencia, o sea, que no lo somete a los placeres de los sentidos, ni tampoco a la apetencia de los bienes terrenos, ni a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. ¿Qué perdimos mucho? Perdimos mucho, pero lo bonito es que Jesús vino y nos da la posibilidad no solo de recuperar esa santidad y esta justicia original, sino crecer y evolucionar, ser más de lo que fuimos en nuestro inicio. Tenemos que tener en cuenta que esa creación de Dios fue algo maravilloso. Ser santos, tener la santidad, tener la cercanía de la divinidad y esa justicia original de poder tener el control de todo lo creado es algo maravilloso. Pero el hombre no lo valoró y hay algo que se llama la caída. ¿De dónde viene? En el párrafo 7, en el 385, hablamos entonces de la caída del hombre. Dios es infinitamente bueno y todas las obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa de la experiencia de su sufrimiento
de los males en la naturaleza que aparecen ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral, que ya habíamos hablado que el mal no lo crea Dios, y el mal moral es que a partir de nuestra libertad el hombre y algunos ángeles deciden por voluntad propia el mal, rebelarse contra Dios, ir en contra de ese límite de libertad, abusa de la confianza. La caída realmente se da por el abuso de confianza. Todos nosotros que somos hombres hemos encontrado que lo que más duele a veces es cuando yo confío tanto en alguien y esa persona me traiciona. La traición del límite de la confianza es lo que permite la caída del hombre y también de los ángeles. Pero hay una gran realidad del pecado. El pecado es un abuso. Mire que en el 387 nos dice la realidad del pecado. Y nos dice, el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Ahí es donde nace el error, en el abuso de esa libertad que te dan. Nosotros como humanos lo hemos sentido y uno sabe del dolor, que hay unos límites donde incluso en nuestras casas tenemos unos límites por nuestros padres, y sobrepasar esos límites, abusar de la confianza, es la agresión más grande que puede tener un padre. Y si esa agresión tan grande la sentimos nosotros, es lo que Dios siente en el abuso de libertad que nosotros tuvimos cuando teníamos tanto poder y teníamos la inmortalidad y la santidad en nuestras manos. Vamos a hablar un poquito del pecado original. En el 389 dice, la doctrina del pecado original es, por así decir, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan la salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia, que tiene el sentido de Cristo, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Jesús llega para liberarnos de esa condena de perder la santidad y de perder la justicia original, esa divinidad y de la inmortalidad, para hacer una nueva alianza. No creer en Cristo o no creer en el pecado original pierde la esencia de la venida de Cristo, porque la venida de Cristo nos da a nosotros la fortaleza para vencer ese pecado original y poder quitar ese pecado que traemos, que no es personal, pero sí es heredado desde Adán. Y ese pecado original que nosotros tenemos es lo que tenemos heredado de haber perdido la santidad y haber perdido la inmortalidad, pero que podemos recuperar en Cristo gracias a su sacrificio, y por ello podemos volver a la santidad y a la inmortalidad y a esa relación de amistad otra vez libremente con Cristo. Por eso nosotros bautizamos a los niños, para que con el bautizo en nombre de Jesucristo, en nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer o darnos libremente el perdón de ese pecado inicial que cometieron los primeros padres como Adán y Eva. Vamos a mirar la caída de los ángeles. Los ángeles también fueron creados, pero no con materia, sino, como vimos antes, espíritu. Un espíritu fuerte, por eso son tan fuertes, pero ellos también caen. Algunos, no todos cayeron. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia le hace caer en la muerte. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos hicieron a sí mismos su maldad. Ellos, por su libertad, se hicieron a sí mismos malos. Es el mal moral. Dios no los crea malos. La libertad que cada uno tiene genera el mal moral, y es lo que los lleva a
caer. Pero acá hay una cosa interesante. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radicalmente e irrevocablemente a Dios y a todo su reino. Ellos lo eligieron. Entonces, un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. En el Génesis 3:5 muestran cómo el diablo, cómo estos primeros ángeles caídos que se rebelan por envidia, por eso Jesús le dice que es el padre de la mentira, el padre de la envidia, y genera una cosa bien interesante, y es que el hombre no peca por intención propia, el hombre es seducido a pecar, es convencido para que trate de ser más que Dios. La tentación es donde decían en el Génesis que lo que Dios no quería es que lo superáramos. Entonces, si comíamos del fruto prohibido, íbamos a ser como dioses, íbamos a ser como Dios, ser iguales a nuestro Creador. Es el hecho de que la criatura quiera ser más que su Creador. Y suele pasar mucho aún. Y dice: el diablo es pecador desde el principio. Lo encontramos en la primera carta de Juan 3:8. Padre de la mentira. Primera carta de Juan 8:44, que lo habíamos dicho. Y miren esta parte tan interesante. Por no ser directamente una idea del hombre, el hombre tiene la posibilidad de regresar a Dios. Al ellos libremente haber tomado esa decisión, porque no es que ellos hayan sido tentados como el hombre que fue tentado, sino que ellos caen por su propia voluntad. En el artículo, en el numeral 393 dice lo siguiente: no hay arrepentimiento para ellos después de la caída. Estábamos hablando de los ángeles. Como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La oportunidad y la diferencia que hay en el pecado que se comete de haber sido seducidos y no ser nosotros quienes inducimos, nos da la posibilidad de arrepentirnos antes de la muerte. Después de la muerte ya no hay nada que hacer. Para los ángeles caídos no existe arrepentimiento y no existe perdón. Tienen un límite que Dios usa para mejorar la experiencia del hombre, para que trascienda, pero que al final desaparecerá. Miremos entonces la prueba de la libertad, que es el pecado original. En el 396 dice: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Recuerden que esa es la esencia. Criatura espiritual. El hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma libre de sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieras de él, morirás. Génesis 2:17. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto a criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. Ojo la palabra confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de su libertad. Aunque tuviéramos libertad, hay un límite franqueable que no se puede pasar. Es un respeto hacia su Creador y es el respeto a la confianza que el Creador le tiene a ese hombre, que es lo que realmente nosotros cometimos, un abuso de confianza y abuso de la libertad, queriendo sobrepasar el poder de Dios. Es el pecado original. De ahí nace el pecado original. En el 398 nos dice lo siguiente. El título es El primer pecado del hombre. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de a Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado
como criatura y por tanto contra su propio bien. A mí me da a veces como tristeza, pero fuimos nosotros quienes lo elegimos. No es que Dios nos haya enviado, nos haya quitado, no, nosotros libremente hemos preferido perder esa voluntad tan grande. En el 399 dice: la escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta desobediencia. Mírenlo acá. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Ahora tenemos que luchar para ganárnosla. Tienen miedo de Dios, quien ha concebido una falsa imagen de la que un Dios celoso de sus prerrogativas. No hay que pasar los límites. Acá hay algo interesante y es cómo nosotros llegamos a este punto y qué nos tiene en esa desarmonía. Elección propia. El 400. La armonía en la que se encontraban establecía la gracia de la justicia original que queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Ese poder del alma que domina el cuerpo desaparece. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Ya no existe esa armonía. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y por el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y se hace hostil. Ya no existe armonía. A causa del hombre, la creación también es sometida a la servidumbre de la corrupción. Se empieza a deteriorar. Eso no existía. Se empieza a deteriorar. Todo tiene un tiempo. El tiempo entra y el tiempo destruye, desgasta, acaba. Eso no existía. A causa del hombre, por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de la desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo de donde fue formado, o sea, la muerte. La muerte hace parte entrada en la historia de la humanidad. A través de ese pecado es que llega a nosotros lo que encontramos como la muerte. Y vamos a hablar de algo bien interesante que había hablado aquí, ya casi que terminando, ya estamos terminando este pedacito, y es una palabra que utilizamos ahorita que se llama las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Miramos lo siguiente. En el 403 dice: siguiendo San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre la inmensa miseria que oprime a los hombres y a su inclinación al mal. Y la muerte no son comprensibles sino en consecuencia con el pecado de Adán y con el hecho que nos han transmitido un pecado, como con los que todos nacemos afectados, que es la muerte del alma. El alma puede morir, antes no. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso de los niños que no han cometido ningún pecado. El pecado original es llamado pecado de manera análoga, no es un pecado contraído. Perdón, me equivoqué. Es un pecado contraído, no cometido. O sea, nosotros no lo cometimos, pero lo traemos desde nuestros padres. Un estado es un estado y no un acto. O sea, nacemos en un estado de mortalidad debido al pecado de Adán, pero no es porque nosotros hayamos hecho algo. No, es lo que heredamos, lo que nacemos. Pero ese pecado se vence con la muerte de Cristo. En el 405 dice lo siguiente: aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia original. No fuimos nosotros
pero es algo que nosotros traemos en la historia, contraemos por ser hijos de Adán y Eva, pero que recuperamos en el momento de la muerte de Cristo. Hay una cosa interesante y es, por la naturaleza humana no está totalmente corrompida, no, hay una alternativa, pero sí está herida en sus propias fuerzas naturales, sometidas a la ignorancia, al sufrimiento, al imperio de la muerte e inclinada al pecado. O sea, nosotros tenemos una inclinación hacia el pecado. Esta inclinación al mal es llamada la concupiscencia. Es lo que tenemos nosotros de inclinación de ir hacia el mal. El bautizo, dando a la vida la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, que es debilitada e inclinada hacia el mal, la naturaleza del hombre, persisten en el hombre y lo llaman a un combate espiritual. El hombre recupera en el bautizo la posibilidad de tener la santidad y la justicia original, la inmortalidad, el conocimiento, la sabiduría, la amistad de Dios. Pero esa concupiscencia que está dentro del hombre lo lleva y lo llevará hasta el final a un combate espiritual. Una alumna me decía que no merecía algo. La verdad, nosotros no merecemos estar allá porque fallamos, pero tenemos que hacernos merecedores de Él. Por lo tanto, existirá un combate espiritual dentro de nosotros para vencer el mal, para vencer a ese espíritu negativo del diablo, para lograr demostrar nuestra fe, nuestra confianza, recuperar la confianza. Como cuando uno pierde la confianza de sus padres o cuando uno pierde la confianza de la persona que ama, cuando uno pierde, sí, la persona lo perdona porque lo ama, pero recuperar esa confianza cuesta años. ¿Y cómo se recupera esa confianza? Demostrándolo con los actos, demostrándolo con los hechos, mostrando que hay un cambio, que sí se puede. Y cada vez que vamos demostrando esa confianza, la relación se hace cada vez más fuerte y nos vamos haciendo a esa amistad y a esa unión en amor. Ese combate espiritual es un combate que el hombre va a tener hasta el final. Sin embargo, en el 410, Dios nos muestra que Él no deja al hombre solo, ni lo abandona. Tanto es su amor por nosotros que no perdona a su Hijo para poder generar una alianza con nosotros y poder darnos la oportunidad de regresar a su amistad, de regresar a la santidad, a la inmortalidad y a la justicia original. Es un regalo impresionante, es un regalo hermoso, es un regalo de amor puro, completo. Y aparte de eso no nos abandona y nos deja a su madre para que nos acompañe en el camino y nos ayude a guiar. Y también nos deja al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos ayuda desde el bautizo a luchar contra ese mal que tenemos interno, esa tendencia del hombre a pecar, para poderlo lograr. Acá dice una cosa muy interesante en el 409, esta situación dramática del mundo, todo entero yace de poder maligno, hace que la vida del hombre sea un combate. Lo dice en la primera carta de Juan 5:19. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durarán hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, pero sí con la ayuda de la gracia de Dios es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Dios no nos ha abandonado
Dios nos deja grandes posibilidades de lograrlo, de estar siempre ahí. Lo mismo dice aquí Santo Tomás de Aquino, dice: nada se opone a la naturaleza humana que haya sido designada a un fin más alto después del pecado, o sea, a ser más alto. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. Y ahí las palabras de Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Y en el canto del Esel, ¿cómo se dice esto? Del suelte, oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. Siempre hay una posibilidad y Dios Jesús es esa posibilidad para nosotros regresar a Dios. Vamos a dejar hasta ahí, ahí terminamos lo que es esta parte del hombre, terminamos lo que es yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y vamos a entrar ahora a una parte muy bonita que me encanta mucho y es: yo creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Vamos a empezar entonces el capítulo 2 en el próximo episodio. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por seguirnos. Que estas enseñanzas y estos episodios nos lleven a ser unos católicos de tradición como los apóstoles y nos lleven a ser católicos de convicción. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Muchas gracias y continuamos entonces en el siguiente capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao, que estén muy bien.